Máster Sandra Campuzano reciba un cordial saludo del grupo número 9. Hoy nos encontramos en la unidad educativa Dr. José Falconi Villagómez, con la presencia de nuestro querido licenciado William Vinuesa, rector de la unidad educativa, en la cual le vamos a realizar la siguiente entrevista. ¿Qué filósofo de la educación ha influido más en la perspectiva educativa y por qué? Hablando de filósofos, creo que hay una gran cantidad de personajes importantes en la historia que influyen en la educación. Y creo que de estos filósofos, el que más influye es Platón, cuando él hace énfasis en la justicia y la educación como un medio para encontrar el bien común en la sociedad. Él introdujo, digamos así, la idea de una educación continua, una educación integral, y su influencia se puede ver mucho en la educación moderna. ¿Cuál considera que es el mayor desafío en la implementación de métodos de enseñanza innovadores? El mayor desafío que encontramos en la educación para poder implementar enseñanza innovadora es la resistencia al cambio, porque muchos docentes estamos acostumbrados al modelo tradicional y muchas veces es la falta de preparación, o sea, no estamos verdaderamente preparados para esta innovación y muchas veces el temor que se tiene hacia lo desconocido. Entonces eso influye en que verdaderamente tengamos un poco de temor para poder implementar ideas innovadoras en la educación. ¿Cómo fomenta la colaboración y el compromiso con la comunidad local, los padres y los estudiantes para crear un entorno de aprendizaje inclusivo y respetuoso? Para lograr esta colaboración de la comunidad es necesario efectuar compromisos con todos los actores o miembros de esta comunidad educativa, porque la comunidad educativa no solamente lo forman los estudiantes ni los docentes, sino también los padres de familia. Entonces es necesario que los padres de familia también se involucren en este proceso de educación, ellos revisando en sus casas, dando los buenos consejos a sus hijos. Debe existir una comunicación abierta para que puedan los estudiantes tener confianza en contar las cosas a sus padres. Y es importante también que la comunidad en sí colabore con las actividades que realiza la institución. Y para la situación de inclusión, saber que las personas que no tienen quizá las mismas capacidades que otros merecen una atención especial. Entonces es necesario que la educación ahora sea inclusiva y con la colaboración y compromisos de todos quienes integramos esa comunidad educativa. ¿Qué enfoque pedagógico considera más efectivo para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? Existen diversos enfoques para poder lograr o mejorar el aprendizaje de estudiantes, como ser el enfoque basado en proyectos o el aprendizaje también basado en problemas. Yo pienso que el aprendizaje basado en problemas para mí es más efectivo, por cuanto el estudiante en forma práctica él va a desarrollar esos problemas, es decir, va a hacer uso de su intelecto, de su inteligencia, de lo que él conoce, y de esa manera va a aprender mejor. No por eso decir que el aprendizaje basado en proyectos también es importante, porque ahí están los mecanismos que deben seguir para desarrollarlo, pero para mí más efectivo es el aprendizaje basado en problemas. ¿Cuál cree que es el propósito fundamental de la educación? ¿Preparar para el mercado laboral o fomentar el desarrollo integral del individuo? Pueden ser dos cosas, ¿no? Como docente, yo diría que las dos cosas son importantes. El proceso debe ser dual, porque claro que debemos hacer énfasis en que lo principal es fomentar el desarrollo integral del individuo para rescatar sus valores, sus conocimientos, su intelecto, para desarrollar cualquier actividad. Pero también nosotros debemos nosotros aplicar esto para prepararlo al mercado laboral, porque de nada sirve que el estudiante esté preparado
psicológicamente, individualmente, si no va a aplicar esos conocimientos en el mercado donde va a recibir lo necesario para poder subsistir. Entonces las dos cosas son importantes: preparar los valores, lo individual del estudiante, y también prepararlo para la vida laboral. Las dos, o sea, un proceso igual. ¿Cómo se integra la filosofía en el currículo educativo de su institución y qué papel juega en el desarrollo del pensamiento crítico y ético de los estudiantes? Bueno, integrar la filosofía en el currículo educativo es esencial, es primordial, porque por medio de la filosofía es que se enseñamos al estudiante a ser crítico, a desarrollar su pensamiento, a desarrollar sus habilidades. Entonces, sabemos que la educación actual es interdisciplinaria, es decir, que abarcan en un concepto que se quiere explicar muchas asignaturas, muchos conceptos, muchas situaciones. Entonces, la filosofía nos va a poder discernir cuál es el método que debemos seguir para este conocimiento que vamos a adquirir de tal o cual asignatura pueda llegar a nuestro intelecto, poderlo almacenarlo y poderlo aprender eficazmente o eficientemente. ¿De qué manera cree que los valores filosóficos como la ética y la moral impactan en el ambiente escolar y la convivencia entre estudiantes y profesores? En una pregunta anterior habíamos dicho que la filosofía es importante en la educación porque nos da al principio, en este caso, la moral y la ética. Y estábamos hablando de moral y ética. En moral y ética nosotros vamos a descubrir, por medio de la filosofía, el ambiente que se vive entre docentes y estudiantes, o sea, la convivencia armónica. ¿Cómo podemos conseguir esa convivencia armónica? Por medio del respeto, la tolerancia, respeto a la diversidad, porque sabemos nosotros que actualmente existen diversidad de estudiantes, no solamente en clases sociales, en etnia, y que nosotros debemos respetar al individuo tal como es. ¿Cómo ve la institución el acto de aprender desde una perspectiva filosófica? ¿Se enseña a los estudiantes a ser críticos de lo que aprenden o simplemente adquieren conocimientos? Desde una perspectiva filosófica, el acto de aprender es visto como un proceso dinámico, profundo. ¿Sí? Es decir, un proceso que va más allá de la adquisición de un mero conocimiento. Porque al hacer un proceso integral, el estudiante se involucra en lo que es aprender. Entonces, más allá de que se enseñen solamente conocimientos, sino que se les enseña cómo aprender a aprender. Y lo que aprenden a poder desarrollarlo o ejecutarlo en la vida práctica. ¿Qué significa educación para usted y cómo se relaciona con la idea de la formación? La educación para mí es un proceso fundamental que no solo implica la adquisición de conocimientos, sino también el desarrollo integral del individuo. La educación abre puertas, fomenta la curiosidad, prepara a las personas a enfrentar los desafíos del mundo. En cambio, la formación nos da cultiva las habilidades, las destrezas, el conocimiento en sí que debe tener el estudiante para enfrentar esos retos que da el mundo. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que ha enfrentado como rector para transformar la cultura institucional y cómo ha logrado superarlo? El mayor desafío que encontré en esta institución cuando asumí las funciones de rector fue esa mentalidad arraigada que tenían los compañeros docentes, una resistencia al cambio. Ellos seguían esos paradigmas de educación antigua, no trataban de innovar, pero para hacer que esto mejore, primero se debió identificar
la causa del problema, cuál era el problema que existía. Y podemos determinar que una de las causas primordiales para que tengan arraigada esa mentalidad era la falta de comunicación que existía entre el personal directivo, administrativo y los docentes. O sea, había que cambiar esa mentalidad. Una vez que se identificó el problema, se comenzó a hacer reuniones periódicas, a darles charlas, a indicarles, de acuerdo a la ley, qué es lo que debemos hacer, cuáles son los aspectos innovadores que existen actualmente, utilizar la tecnología. Cuando ya hubo esa comunicación, entonces ya los compañeros comenzaron a descubrir nuevas metodologías para poder llegar al estudiante. Y al descubrir esas nuevas metodologías, entonces se comenzó a dar una educación más innovadora, en el cual era más accesible a todos los estudiantes. Y la convivencia entre los docentes comenzó a mejorar. Es decir, todos se involucran en la actualidad en el desarrollo del plantel. Las actividades o actos que se realizan aquí no solamente las hace el rector, no solamente las hace el inspector general o la vicerrectora, consejo ejecutivo, sino que todos forman parte de un equipo. Y al formar parte de un equipo, el mérito es de todos. Y todos trabajamos por el bien común, y ese bien común es la educación de nuestros estudiantes. Quiero decir, en esta tarde queremos expresarle nuestros más sinceros agradecimientos por habernos brindado la oportunidad de conversar con usted y compartir sus valiosas experiencias en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por haber considerado este plantel en su entrevista y a este humilde servidor para haberles servido en algo, y tengan éxito en su carrera, futuras colegas.